En Coyuntura recibe hoy al profesor Iván Meini, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Católica. Ya lo conocemos todos y todas. Ha estado alguna vez ya antes con nosotros en este programa. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, César. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Muchas gracias por la invitación, a tu disposición, como siempre. Al contrario, gracias por venir a compartir ese tiempo con nosotros. El domingo pasado, saliendo de Fiestas Patrias, el Comercio publicó una extensa entrevista contigo en la que presentabas tu punto de vista sobre este asunto que nos tiene entrampados, el desarrollo de los casos Castillo. Y para comenzar esta conversación, Iván, cuéntanos cuál es tu mirada, desde dónde ves la escena que se está organizando alrededor de estas investigaciones. A ver, reconociendo que todavía se trata de investigaciones que han empezado, que tienen que continuar y que en algún momento, esperemos pronto, lleguen a un nivel de evidencia que permita a la Fiscalía tomar una decisión. ¿Sí? Pero en ese contexto, es decir, donde todavía se está acopiando información, pero la que existe sugiere que el presidente estaría involucrado en graves casos de corrupción, en obstaculización a la justicia, en el hecho de haber nombrado como ministros o personas allegadas a él a personajes que no solo no cumplían con el perfil para ocupar esos puestos públicos, sino que además habrían también participado de actos ilícitos. Creo que la gran pregunta por la cual uno podría iniciar es, si bien la Constitución blinda el ejercicio del cargo presidencial, ¿cuál es el límite? Es decir, eh, ¿qué tanto tenemos que o qué tanto tiene que investigar la Fiscalía para que el presidente de la República, llámese Pedro Castillo o cualquier otra persona, pueda ser investigado y en su caso apartado del ejercicio del cargo presidencial por la existencia de indicios contundentes que lo vinculan con actos de corrupción? Creo que esa es la pregunta, una pregunta de límites. Es decir, ¿qué tan contundentes deberían ser esos límites? Porque el escenario que intuyo nadie racionalmente está dispuesto a aceptar es que un presidente de la República continúe en el ejercicio del cargo a pesar de que existen pruebas de que está involucrado en graves delitos. Esa situación es inadmisible y por tanto la pregunta es, ¿cuáles son los límites? ¿Qué debería pasar para evitar llegar a esa situación? En mi opinión, y aquí intento responder a tu pregunta, César, con algún grado de puntualidad, en mi opinión, cuando estas investigaciones, que ya son 4, las que lleva la fiscal de la Nación, y hay una quinta por plagio que no había que menospreciar, ¿sí? Cuando estas investigaciones llegan a un punto en el que el ejercicio del cargo sea desde el punto de vista de la democracia, de la soberanía, del rechazo a la impunidad intolerable, el Congreso tendrá que tomar alguna decisión. En mi concepto, lo que la fiscal de la Nación puede hacer es investigar, concluir una investigación y poner la información que tenga a disposición del Congreso. Y en ese momento tendrán que activarse algunos mecanismos en el Parlamento. Llámese vacancia, llámese suspensión temporal, llámese juicio político. Pero creo que ese es el camino que los hechos están marcando como muy probable. De varias maneras, tu comentario, y lo dices en la entrevista, lleva a notar que el avance de la evidencia debe romper con esta suerte de entrampamiento que nos mantiene congelados. Y quiero regresar sobre esto, sobre una situación que tú dijiste en la entrevista en El Comercio, en condiciones estándar habría provocado o podría incluso haber provocado la prisión preventiva de una persona. ¿Cómo abordamos, Iván, esa diferencia? La diferencia entre el riesgo o la peligrosidad incluso que puede justificar una restricción tan fuerte como la prisión preventiva de un ciudadano o una ciudadana y las protecciones constitucionales de la que está gozando ahora el mandatario. ¿Por qué tendría que ser distinto el trato en un caso y en el otro? Claro, efectivamente yo lo mencionaba en la entrevista del domingo, es altamente probable
que si Pedro Castillo no fuese presidente en ejercicio, por los delitos que se le imputan, por las evidencias que existen y por la pena probable que se le pueda imponer en caso sea procesado mayor a 4 años, es altamente probable, digo, que debería estar con una prisión preventiva, con un impedimento de salida del país. Si no lo está, es porque es el presidente en ejercicios. De nuevo, la pregunta es, las prerrogativas, las inmunidades, la protección constitucional al ejercicio del cargo de presidente de la República fue pensada o fueron pensadas para estos casos. Yo tengo mis dudas. Eh, yo creo que gran parte de los hechos que se le imputan a Pedro Castillo no son comportamientos vinculados al ejercicio del cargo, que es para lo que existe la inmunidad. No se trata de decisiones que haya tomado como presidente de la República, se trata, al menos en la hipótesis fiscal, de groseros actos de corrupción, de haber recibido dinero, de haber nombrado descaradamente personas que no cumplen con el perfil, de haber obstaculizado la búsqueda de ciertas personas claves, de haber nombrado exprofesamente a ciertas personas para que negocien acuerdos ilícitos. Por tanto, no estamos hablando aquí de actos que puedan tener alguna connotación política o actos propios del cargo. Estamos hablando de comportamientos, según la imputación fiscal, que nada tienen que ver con el ejercicio del cargo del presidente de la República. Tengo la impresión de que la protección constitucional de la que goza el ejercicio del cargo de presidente de la República no está pensada para gran parte de los hechos que se le imputan al presidente. Pero además creería que la Constitución y las leyes, no es que yo lo crea, esto es un hecho, tienen que ser interpretados a partir de ciertos estándares convencionales. Y aquí me gustaría invocar a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo artículo 30, numeral segundo, señala específicamente que los estados parte, el Perú lo es, deben buscar y procurar un adecuado equilibrio entre las protecciones legales o inmunidades o prerrogativas que puedan tener los altos cargos públicos y la necesidad de que se les investigue y en su caso incluso se les procese por casos de corrupción. Por tanto, ese estándar internacional que ha sido asumido por el Estado peruano es el que debe aplicarse aquí. Y en definitiva se trata de una cuestión de ponderación. Cuando los cargos sean suficientemente graves, es mi consideración jurídica, la fiscal podría avanzar y podría proponer al Congreso o poner en conocimiento del Congreso estos hechos. E incluso considero, César, que si las evidencias son graves, el peligro procesal o el riesgo de obstaculización de la justicia termina siendo más contundente de lo que ya lo es, porque lo es, la fiscal de la Nación también podría ensayar una argumentación jurídica para imponer un impedimento de salida y eventualmente una detención preventiva al presidente de la República. Ciertamente que esto es algo que nunca ha sucedido, que casi nunca se ha discutido, pero precisamente por eso, porque el estándar internacional obliga a buscar equilibrios entre las inmunidades y la investigación y las consecuencias jurídicas de esa investigación, es que creo que se puede buscar una argumentación sólida en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, estoy hablando del estándar de convencionalización, y dotar de contenido las reglas procesales e incluso las constitucionales de conformidad con ese estándar. Yo no descartaría esa posibilidad. Haces un equilibrio interesante, ponderación respecto, voy a redundar, pero es la fórmula que has citado y está en la convención, respecto a equilibrio, y concurres con eso con Luciano López, por ejemplo, que otro punto de vista, el constitucional, también ha resaltado la importancia de leer las normas del Código Procesal Penal a la luz de las normas sobre tratados que tienen por lo menos un estatuto semejante, aunque predominante, respecto a las leyes internas. Pero en el comentario hay dos planos, Iván, que me gustaría intentar separar o ver si tiene sentido separarlos. Has hablado de evidencias e indicios y has hecho referencia tanto a lo que podríamos llamar los hechos de fondo, lo que se refieren a todos los eventos sobre corrupción, que para poner un resumen
arrancan en la calle Zarratea y los eventos sobre interferencias. Comencemos con lo primero, pruebas directas e indicios. En la entrevista a la República haces una aproximación a esa diferencia. ¿Encuentras que hay un grado que justifique creer que en casos de este tipo solo se debe proceder con pruebas directas y hacer una diferencia material entre ellas y lo que llamamos indicios? No, creo que no. Ni en estos casos, ni en ningún otro casos. La ley, y tú como reconocido abogado, penalista, César, lo sabes muy bien, cuando habla de pruebas, a lo que se refiere es a crear convicción en el juzgador. Y los medios de prueba son muy diversos. Los medios de prueba pueden ir desde un eventual video, una escucha telefónica, una declaración, un testimonio, una pericia, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que se trata es, considero sobre todo en los casos que vinculan al presidente, de interpretar no solamente o de tener en cuenta no solamente los indicios que ya existen y que han justificado que se inicien 4 investigaciones penales contra el presidente de la República, sino además el contexto en el que el ejercicio del cargo se ha dado. Me explico. Eh, en mi concepto, probablemente el primer gesto o el primer indicio o el primer rasgo que debería llamar la atención no son los que se vinculan estrictamente a la casa de Breña de Zarratea. Creo que con anterioridad ya el presidente ha mostrado eh, comportamientos de riesgo frente a la corrupción. El hecho que haya intentado despachar fuera de Palacio de Gobierno, el que no haya transparentado muchas reuniones oficiales que haya tenido, el que se resista de manera sistemática a rendir cuentas, el que haya nombrado para cargos públicos a personas que evidentemente no están capacitadas para ejercer esos cargos, el que probablemente él mismo no esté capacitado en términos de experiencia, en términos académicos, para ejercer un cargo tan complejo como el presidente de la República, son gestos que creo que construyen un contexto. El silencio frente a la prensa, los ataques sistemáticos de su gobierno frente a ciertos medios de comunicación que pueden ser incómodos para él, pero ese es el rol de la prensa, investigar, ser incómodo, sobre todo frente al poder. El haber propuesto algún proyecto de ley precisamente para criminalizar, entre comillas, filtraciones de investigaciones penales que permiten a la ciudadanía conocer el avance de estas investigaciones precisamente que le vinculan a él. Y sí creo que hay una serie de gestos, de silencios, que permiten construir un contexto a partir del cual considero se puede interpretar con mayor claridad lo que ha sucedido en Zarratea, el nombramiento de Silva como ministro, la obstinación del presidente de no deshacerse de Silva mientras fue ministro, aun cuando estaba absolutamente cuestionado, lo que ha pasado en el Ministerio del Interior, no solamente con la salida abrupta del exministro González y con la absurda justificación que dieron para su salida, sino con lo que ha pasado en el Ministerio del Interior desde que el presidente Castillo asumió el mando. Lo que pasa en el Ministerio de Transporte, lo que pasa en el Ministerio de vivienda, es decir, lo que pasa lo que ha pasado en Petroperú. Ah, se dice siempre que el primer rasgo de la corrupción es aceptar un cargo público para el cual uno sabe no está capacitado o nombrar para ese cargo a una persona que no cumple con el perfil. Entonces, yo creo que hay gestos que permiten construir un contexto dentro del cual se puede interpretar como indicios contundentes, unívocos, que apuntan todos hacia la misma dirección. Y creería, y discúlpame César que me extienda en la respuesta, creería que lamentablemente una explicación alternativa a la incriminación del presidente
no se sostiene. Es decir, ¿cuál sería la explicación alternativa a la eventual responsabilidad del presidente y su entorno para justificar todos estos nombramientos, toda esta falta de transparencia, el ataque a la prensa? Es decir, no hay una explicación razonable que pueda, desde lo político o desde lo cotidiano, eh, justificar el comportamiento del presidente. Creo que la alternativa que cobra cada vez más razonabilidad como explicación es la vinculación del presidente y su entorno en estos actos que se le imputan. Quiero resaltar esto, ¿no? Te siento muy dentro de una percepción o una aproximación a las pruebas como construcción única, dentro de la cual pueden haber modalidades, pero que se articulan en organizar una explicación sobre un evento que no tenga alternativas que creen duda. En ese marco, quiero resaltar las supuestas diferencias nominales entre la llamada prueba directa y la prueba por indicios se convierten en puramente circunstanciales y se hace imposible encontrar coartadas materiales que pretendan decir son solo indicios, no pruebas directas, o buscar diferencias que en tu aproximación no existen. Y quiero resaltar eso porque me parece que es la dirección a la que tendríamos que avanzar desde el punto de vista de las doctrinas dominantes sobre pruebas. Pero en tu relato hay otro cuadrante de dos eventos que quiero ver si podemos mirar algo por separado o si tiene sentido hacerlo. ¿Encuentras distinta la intensidad de la prueba respecto a lo que podemos llamar los hechos principales, los hechos sobre corrupción y los hechos de interferencia? Porque están de un lado, pues, los casos de los ascensos, el puente Tarata, ha citado las escenas en el Ministerio de Transportes o en Petroperú, la gestión anterior, y están del otro las interferencias sobre el Ministerio del Interior, lo has dicho, lo que ha pasado con el Ministerio en estos 2 años, el descabezamiento posterior, aceptar esta instrucción de la Fiscalía sobre la constitución del Grupo Especial de Investigación, lo que está pasando en estos días con el sostenimiento o la capacidad de maniobra de este grupo de investigación dentro del sector. ¿Encuentras diferencias entre la prueba sobre lo que ha ocurrido y la prueba sobre lo que está ocurriendo en materia de interferencias? Eh, sí, a ver, porque si hablamos de hechos o de presuntos hechos de corrupción, eh, digamos, ahí tenemos las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, pero creo que la evidencia que se puede obtener ahí puede ser tal vez más sencilla de obtener. ¿A qué me refiero? Un hecho de corrupción requiere como mínimo de dos partes. Tenemos a la parte aquí que ocupaba cargos públicos, eventualmente el presidente, eventualmente Silva, ciertos personajes del entorno presidencial. Pero en estos hechos, y intuyo que esto lo sabe ya la fiscalía, tienen que haber participado también privados que han entregado o habrían entregado dinero a estos funcionarios públicos. Empresa, se habla de alguna empresa china, la empresa que ganó el consorcio Puente Tarata 3, pero no estamos hablando solo del caso Puente Tarata 3, estamos hablando de otras licitaciones. Por tanto, me imagino que la Fiscalía ya tendrá algún dato, alguna información acerca de cuáles son estas empresas, cuál ha sido el comportamiento financiero y tributario de estas empresas. La unidad de inteligencia financiera está dando muestras de poder actuar con diligencia y profesionalismo en casos como este. El levantamiento del secreto bancario, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, de la reserva tributaria, son mecanismos que en estos casos pueden contribuir a que el Ministerio Público tenga prueba documentaria. Y esa prueba puede robustecer la hipótesis incriminatoria. En los casos de obstrucción, creo que la construcción de la prueba o la obtención de la evidencia puede ser tal vez un poco más compleja porque se trata de interpretar el comportamiento del presidente y de su entorno. El presidente podría decir, es parte de mis atribuciones cambiar de ministros y considero que no da la talla, como es la explicación que ha ensayado a través de su defensa. Pero claro, habría que recordar
que también las decisiones del presidente, como las decisiones y actos de cualquier funcionario público, tienen que ser razonables, tienen que ser proporcionales y tienen que ser justificadas. Por tanto, no se trata de que el presidente tiene el capricho de cambiar a una persona y la cambia, sino que esa decisión tiene que venir justificada, tiene que ser razonada. Y lo que se viene conociendo es que esa decisión no habría obedecido a un desempeño negativo por parte del exministro González, sino simplemente a la molestia del presidente porque el exministro González aceptó la sugerencia de la fiscal Barreto para que ciertos cuadros policiales formen parte del equipo de búsqueda de los familiares o de personas ligadas al presidente de la República. Creo, por tanto, que en estos casos de obstrucción, la construcción de la prueba, que no es imposible, tiene que seguir más una suerte de interpretación de los hechos, de los silencios, de los gestos. Pero no quisiera terminar de responder tu pregunta, César, sin enfatizar que estos casos de obstrucción a la justicia además pueden leerse, pueden interpretarse como uno de los presupuestos de una prisión preventiva. Lo que establece el Código Procesal Penal es que cabe una prisión preventiva si hay una pena probable mayor a 4 años, que por los delitos que se le imputan al presidente y a su entorno se cumpliría, si hay ciertas evidencias que vinculan al sujeto con los hechos que se le imputan, cosa que existiría, y si además habría o un riesgo de fuga o un peligro de obstaculización de la justicia. El que se haya blindado es la hipótesis fiscal a Pacheco y que el señor Beder Camacho, que hasta ahora ocupa el cargo de subsecretario general de Palacio de Gobierno, esto es increíble, esté investigado junto a Castillo y junto al asesor Eber Vitón, precisamente por haber gestionado y logrado la fuga de Pacheco, calza con este presupuesto, con este requisito de la detención preventiva. Quiero enfatizar esto último que has dicho, porque claro, también está en debate, tú lo has recogido a partir del principio de equilibrio o de ponderación entre protecciones y deberes de investigación y procesamiento, si se podrá o no suspender al presidente, pero más allá de esa discusión que podríamos o no tomar ahora, sin embargo, el secretario general de Palacio de Gobierno, que está investigado por obstrucción, no tiene ningún límite para ser suspendido. Y hay entonces espacio para que se discutan muchas otras medidas adicionales, las que resulten estrictamente necesarias en función a las pruebas que se van recogiendo. Pero hay un cuadrante más, Iván, que querría repasar contigo, que siento que no está necesariamente claro en estos debates. Están de un lado lo que hemos llamado la prueba de los hechos de corrupción y la prueba de las interferencias, pero también está la prueba de el montaje o el ensamble de una organización criminal y los hechos mismos sobre corrupción. ¿Cómo dialogan o cómo diferenciar los cargos por montar organizaciones criminales con los cargos por cometer delitos en sentido específico? Claro, aquí lo que habría que recordar es que, al menos según la ley penal vigente en el Perú, el delito de organización criminal, y podemos hablar también del delito de banda, lo que hacen es sancionar a un grupo de personas, tres o más, o dos o más en el caso de la banda, que se organizan, que se articulan, que forman parte de una organización dedicada a cometer delitos. Sucede, sin embargo, que la forma más tradicional y evidente de descubrir a las organizaciones criminales es cuando cometen delitos, los llamados delitos fines, que serían en este caso los casos de corrupción, es decir, los contratos amañados para enriquecerse ilícitamente desde el ejercicio del cargo. Por tanto, es perfectamente posible, y creo que eso apunta la tesis en general del Ministerio Público, que exista una organización criminal que desde el poder, desde el Ejecutivo, o al menos desde ciertos sectores del Ejecutivo, lo que hace es aprovecharse del poder para cometer ciertos delitos. Colusión, cohecho, tráfico de influencias, y que esos delitos tendrían por finalidad
el enriquecimiento de estos funcionarios y también el de la contraparte, es decir, de estas empresas que habrían ganado licitaciones amañadas, o de sus accionistas o de sus dueños. Por tanto, eh, creo que cobra sentido que la imputación del Ministerio Público tenga en consideración esos dos niveles de imputación por una organización criminal y al mismo tiempo por los delitos que como miembros de esa organización criminal desde el poder se habrían cometido o se estarían cometiendo. Claro, aquí el nivel de prueba o el tipo de prueba para evidenciar cada una de estas imputaciones varía en función a la estructura típica de los delitos de los cuales estamos hablando. El delito de organización criminal es un delito que exige simplemente que una persona forme parte de una organización que tenga por finalidad cometer delitos. Y cuando la ley dice organización criminal que tenga por finalidad cometer delitos, no se refiere a que los únicos fines o la única actividad de ese grupo sea la comisión de delitos. Me explico. Es perfectamente posible que una empresa criminal combine actividades lícitas con actividades ilícitas. Caso Odebrecht, por ejemplo. Es perfectamente posible que una organización criminal enquistada en el Ejecutivo, sigo la hipótesis del Ministerio Público, realice actos ilícitos, cometa delitos y al mismo tiempo cumpla con ciertos actos oficiales. Es decir, ciertos actos legales. Es perfectamente posible. Una organización criminal como tal no exige la ley que el 100% de su actividad esté dedicada a la comisión de delitos. De hecho, la experiencia demuestra que la forma en que las organizaciones criminales suelen camuflar su actividad es dedicándose también a ciertas actividades lícitas para camuflar su, su actividad ilícita. Y lo que suceda luego con los casos de corrupción, como decía hace unos minutos César, creo que se puede avanzar mucho, no solamente por las declaraciones de Bruno Pacheco y otras personas que espero se acojan al procedimiento de colaboración, sino también por las investigaciones que haga el Ministerio Público sobre el comportamiento de las empresas que han ganado estas licitaciones aparentemente amañadas. Ahí también hay mucho que investigar, hay mucha información bancaria, financiera, tributaria que revisar y seguramente de ahí van a salir también algunos indicios reveladores. Además, seguimos el patrón de los casos Odebrecht, todo un frente de negociaciones posibles para revelación de evidencias y para confirmación de hechos, em, eh, ¿verdad? Hay un evento sobre el que te quiero preguntar. En una conversación anterior aquí en el programa, César Nakazaki llamaba nuestra atención sobre un fragmento de una de las conversaciones que han trascendido entre Pacheco y Villaverde, en la que se habla de reparto de cargos, de tejidos de redes de interés, de obtención de ganancias, antes del 29 de julio del año pasado, antes incluso del 28. Es una conversación de más o menos el 26 o el 27 o incluso antes de julio, cuando Castillo aún no era presidente. Y la pregunta que lanzaba Nakazaki es si acaso eso no pone en evidencia que las investigaciones podrían confirmar que el tramado de esta red o de esta organización que ha montado Castillo puede ser anterior a la asunción del cargo. ¿Haría para ti una confirmación de ese tipo una diferencia sobre el modo de utilizar las protecciones que por lo menos en la forma están en discusión con ocasión a este caso, las del presidente? Por supuesto que sí, porque además en esa línea cobra sentido también parte de la imputación del Ministerio Público, parte de la hipótesis del Ministerio Público, que es el eventual pago de favores que Castillo habría recibido durante la campaña presidencial a través de obras públicas, ¿no? No solamente se trata de beneficiar a las personas que eventualmente entregarían dinero o que son allegadas a sus familiares o a él, sino también habría presuntamente el pago de favores recibidos en campaña presidencial. Por tanto, esto nos ubica en un tiempo previo a la asunción del cargo. Y ahí ciertamente
ya no estaría por esos hechos protegido el presidente de la República. Se trataría algo así como la investigación que se sigue por el delito de plagio, por la Mm. tesis, que permíteme insistir en esto, César, sin perjuicio de la absoluta gravedad de los hechos que se le imputan al presidente en las investigaciones que se siguen ante la Fiscalía de la Nación, es absolutamente vergonzoso que el presidente de la República no dé explicaciones sobre una imputación tan clara como la de plagio en una tesis de maestría, siendo él además maestro, siendo profesor. El significado del plagio en el ámbito académico, y eso lo sabe muy bien Pedro Castillo como profesor, es de las infracciones más graves que se puedan cometer en el ámbito académico. El hecho de que la propia Universidad César Vallejo haya sostenido ya que aquí habría plagio es algo que, digamos, por los niveles de coincidencia, las omisiones en las citas, es algo que tiene que seguir investigándose. Y esto, permíteme César, eh, podría terminar siendo algo así como el talón de Aquiles del presidente, Los impuestos haciendo al una Capone. declaración que probablemente no venga al caso, pero a Al Capone se le atrapó por Mm, defraudación fiscal. claro. Es decir, si se llega a probar judicialmente que hubo plagio, la pregunta de nuevo es, ¿tiene sentido mantener en el cargo de presidente de la República a una persona que obtuvo un grado académico y una remuneración superior a través del fraude? Y estarías apostando, porque eso es una cuestión que todavía quiero estar en incertidumbre, a que los hechos del plagio, sea por la factura de las tesis, o por el momento de presentación, o por el verdadero momento de generarse, esté dentro de la línea de los eventos no prescritos, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Porque además el verbo rector del delito de plagio es difundir. Y en la medida en que se trata, entiendo, de una tesis que está colgada en un portal de la universidad, se sigue difundiendo. Por tanto, creo que hay razones para sostener que el delito no ha prescrito y, a diferencia de los otros delitos que se le imputan al presidente, en términos de prueba, la comprobación del plagio puede ser menos compleja que un acto de corrupción o que un acto de pertenencia a una organización criminal. Con lo que solo habría que establecer cuántas veces se ha usado esa tesis o cuántas veces se ha difundido. Me gusta esta aproximación porque creo, como tú, que el objeto de los casos legales no es necesariamente reproducir eventos históricos o funcionar como espacio para construir manuales biográficos, ¿no? Los casos legales se organizan por objetivos y en algo tan grave como lo que representa ser maestro y defraudar la regla básica de la investigación académica, que es la honestidad, la transparencia, la fidelidad, pues entonces hay un asunto que da para muchas lecturas. Hay que decir que las cuestiones morales vinculadas al caso permitirían incluso discutir más allá de mis propias preferencias personales, una cuestión de incapacidades morales, incluso aunque el evento hubiera prescrito. Pero Iván, quiero cerrar con una reflexión tuya. Tú fuiste uno de los integrantes de la segunda conformación de los procuradores para los casos Fujimori y Montesinos durante la transición de principios de este siglo. ¿Cómo te hace sentir? Perdóname que gire hacia una cuestión entre profesional y personal. ¿Cómo te hace sentir a ti 20 años después de, de, de ese ciclo seguir hablando sobre corrupción, seguir hablando sobre crímenes que involucran el ejercicio de la presidencia de la República y estar contemplando esta escena? Bueno, yo creo que para cualquier persona, para cualquier ciudadano, ciudadana, peruano, peruana, es desolador y, y genera angustia, es un pesar el que los expresidentes del Perú o estén muertos o estén encausados judicialmente, ¿no? Incluso el presidente en ejercicio. Y la mayoría de ellos por casos de corrupción. Pero no solamente se trata de quienes han ocupado el cargo de presidente, ministros, jueces,
fiscales, militares, funcionarios públicos en general, es desolador. Uno podría decir que se ha avanzado poco, ¿sí? Pero creería que hay que mirar el problema en toda su verdadera dimensión. La corrupción no es solamente un problema del funcionario público, siempre va a haber un privado que haga caso a la solicitud indebida del funcionario o le ofrezca algo indebido. Siempre. Por eso insistía en que los casos de corrupción que se imputan al presidente y a su entorno tienen necesariamente que incorporar a las empresas y a las personas naturales que en ella trabajan o son accionistas de las empresas que han ganado las licitaciones aparentemente amañadas. Ahí hay mucho que investigar. Pero diría, César, porque tampoco quiero, digamos, que mi impresión sea tan negativa, saludar también el desempeño de ciertos funcionarios públicos que cumplen en condiciones muy precarias de trabajo y a veces hostiles, una labor muy importante. Eh, lo que está haciendo la fiscal de la Nación, lo que está haciendo la fiscal Barreto, la decisión que en su momento tomó Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, que fue el primero que decidió investigar a un presidente en ejercicio, haciendo una argumentación muy solvente de lo que significa la criminalidad organizada y la necesidad de interpretar el 117 a partir de estos estándares internacionales. Lo que hacen los miembros del equipo especial de la policía y los esfuerzos que están haciendo para descubrir a ciertas personas claves y el trabajo que hacen muchos funcionarios públicos cuyo nombre como ciudadanos no conocemos es también importante. Diría que por un lado es desolador que sigamos hablando de corrupción, pero al mismo tiempo creo que hay que saludar el desempeño de muchos y muchas funcionarios públicos, algunos con más nivel mediático que otros, pero que sin ellos también esto probablemente sería realmente catastrófico. Una apuesta por nuestras reservas morales. Ha estado con nosotros Iván Meini, profesor de la Universidad Católica, hablando sobre corrupción, hablando sobre lo que ocurre en tiempo presente. Muchas gracias, Iván. A ti, César. Un abrazo. Otro.